solo vine a hablar por teléfono, porque eso es lo que decía María, ¿no? María quería solamente un teléfono para hablar con su esposo, nada más. Y al final acabó en un manicomio. Vamos a ver qué nos dice la introducción. Este cuento, y solo vine a hablar por teléfono, pertenece al libro 12 cuentos peregrinos. Su autor es Gabriel García Márquez y fue publicado en el año 1992, es decir, hace 28 años. Contexto histórico, vamos a ver qué sucedía allí. A ver, vamos a ver, nos dice contexto histórico. En esta época surge el boom latinoamericano, es decir, el éxito que tuvieron los escritores hispanos en Europa. Y esto provocó que se crean más editoriales en América Latina. Aquí vamos a ver algunos escritores del boom latinoamericano. Por ejemplo, tenemos a Julio Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa, que hemos estudiado la semana pasada. Vamos a conocer un poquito más de Gabriel García Márquez. ¿Quién era? Él nació en Aracataca, en Colombia, en 1927. Su éxito fue muy notable en la segunda mitad del siglo XX. Él estudió Derecho y trabajó como periodista. Le gustaba mucho leer la obra de Franz Kafka, que es el autor de La Metamorfosis, que también es un buen libro, chicos, se lo recomiendo. Y su obra cumbre fue 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. Él también ha sido ganador de un premio Nobel de Literatura en 1982. ¿Cuáles son las características de su obra, en este caso de este cuento? Solo vine a hablar por teléfono es un relato fantástico, porque nos va a narrar una serie de hechos muy sorprendentes que hacen parecer a una mujer como una loca. Los hechos van a ocurrir de tal manera que la protagonista, que en este caso es María, no puede hacer nada por cambiar las circunstancias, no es encerrada en el manicomio y ya no pudo salir. No es un relato lineal, ya que esta historia se va contando, cortando el tiempo. El tema es el absurdo internamiento, ¿no?, de esta mujer, de María, en el manicomio solo porque quería hablar por teléfono. En este cuento se narra la frustración de ella, ¿no?, por no poder lograr su libertad, ya que nunca abandona el, el manicomio. Vamos a leer acá un poquito el argumento. Este cuento trata de una joven que se llamaba María de la Luz Cervantes, que tenía, miren, justo mi edad, 27 años. Nos cuenta que en una tarde lluviosa de camino desde Zaragoza hacia Barcelona, allá en España, se daña su carro, su auto, se avería su auto en medio del desierto. Y cuando pasaron unas horas de estar sola, el conductor de un autobús que pasa por allí decide ayudarla y le advierte que no iba a ir muy lejos, ¿no? Le dice, ya, yo te puedo llevar, pero yo no voy a ir muy lejos, te voy a llevar hasta donde yo llegue, pues, ¿no? María solo le respondió que no necesitaba era un teléfono, ella quería urgentemente solamente un teléfono para hablar con su esposo, para decirle que no iba a llegar temprano, ¿no?, que se iba a demorar porque se quedó atascada. María estaba tan aturdida y olvidó llevarse las llaves del carro. Al montarse al autobús, o subir al autobús, se da cuenta que estaba ocupada por muchas mujeres de diferentes edades y todas ellas tenían diferentes condiciones y la mayoría estaba dormida. Ella se enroscó en el asiento y se quedó dormida al igual que las otras. Al despertarse ya era de noche y no tenía idea de dónde se encontraba, no sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. María solo preguntaba si había un teléfono, ya que ella quería hablar con su esposo, ¿no? Le explicó a una mujer lo que le había sucedido, ¿no?, pero nadie le creía y la encerraron en un dormitorio y en el manicomio. María se había dado cuenta por qué aquellas mujeres del autobús estaban tan sedadas, ¿no?, ya que estaban rumbo a un hospital de enfermos mentales. Al darse cuenta de esto, ella trató de escapar, quiso salir de allí, pero, vamos a ver, pero unos guardias, una guardia llamada Herculina, no, seguro era fuerte y alta, se dio cuenta y la inmovilizó con una llave, ¿no? Sus lamentos y protestas no sirvieron de nada, ya que al día siguiente la inscribieron como una paciente más, como una loca más. Su marido, su esposo, se empezó a preocupar, pues, ¿no?, ya que llegaba tarde, no había llegado a su casa allá en Zaragoza. Así que allí le dijeron que había salido el día antes, es decir,
Llamó él a la familia de su esposa para preguntar por qué se demoraba tanto en llegar a su casa, ¿no? Y la familia le dijo de que el día anterior ella ya había salido rumbo a su casa. Entonces su esposo se preocupó, ya que tenía unos motivos, ¿no? Para pensar que le había pasado. Tal vez sufrió un accidente o lo había abandonado con otro hombre, porque María ya tenía esa costumbre, se iba, lo dejaba solo y se marchaba con otros hombres. Su marido, su esposo, tenía de profesión, era mago, hacía magia, y durante los 2 últimos años ella había compartido sus actuaciones de magia que él realizaba, era su asistente. Entonces él pensó que de nuevo la había abandonado y así que decidió olvidarse para siempre de María. En una ocasión y por casualidad, María consiguió acceder a un teléfono, dice, llegó a hablar por teléfono y llamó a su casa. El marido, al descolgar el teléfono, no la escuchó y después de insultarle a María, le colgó el teléfono, no le creyó. María tuvo que acceder a ciertas proposiciones de una guardiana para conseguir que ésta le mandara un mensaje a su esposo. La guardia aceptó siempre que el trato se mantuviera en secreto, ¿no? Es decir, hizo un pacto con un guardia para que pueda comunicarse con su esposo. Saturno, me decía el esposo, llegó al hospital. El director lo recibió en su oficina y le hizo un informe sobre el estado de su esposa, ¿no? Sobre cómo se encontraba María. Nadie sabía cómo María había llegado allí, pero el director, que estaba muy intrigado, quería saber cómo Saturno había sabido el paradero de su esposa. Este protegió a la guardia diciendo que no se lo había dicho la compañía de seguros del coche, ¿no? O sea, diciéndole que la compañía de seguros del coche le había avisado que ella se encontraba ahí. El director le aclara que su esposa está muy mal, que está bastante delicada de salud mental, o sea, que está bien loca. Por ello le recomienda que no la retire del lugar. Así, durante un tiempo, el mago Saturno y su esposo visita a María, pero se da cuenta que ella efectivamente está loca y que no se va a recuperar. Por lo tanto, así van pasando los años y termina por olvidarse de ella. Y ella, él se olvida de ella y se termina casando con otra persona, ¿no? Y regresa él a su país. Con el tiempo, María también desaparece cuando el edificio fue demolido. No se supo nada de ella por muchos años, hasta que alguien la vio en Madrid con vestimentas de alguna secta oriental. Y así es como termina el cuento, ¿no? El cuento de solo vine a hablar por teléfono. Un poco tétrico el cuento, ¿no? Porque no sabemos. Y solo porque quería hablar con su esposo, ya lo llevaron a un manicomio. Claro, a un manicomio, ¿no? Es que el señor del autobús las iba a llevar al manicomio, ¿no? Y él la dejó ahí, ni siquiera cuando las iba a dejar las otras locas, no le avisó, ¿no? Las dejó nomás, y ella se encuentra que está en el manicomio, ¿no? Y ustedes saben que ellos, en el manicomio no es como un hospital, están prácticamente todo su día, están observados por guardias, depende qué tal es su Se enfermedad, pueden escapar. se pueden escapar, se pueden autolesionar, por ejemplo. En las películas se ha visto que los manicomios no comen con cubiertos de metal, comen con cubiertos descartables, no usan cuchillos. No, es una serie de cuidados que tienen con estas personas que tienen problemas mentales. Exactamente. Sí, Yo siempre me he preguntado por qué en los manicomios siempre tienen cuartos nomás blancos. ah, Ajá. es por la calma, ¿no? Recuerden que los colores, los diferentes tipos de colores nos transmiten diferentes emociones. Hay colores cálidos, colores oscuros, ¿no? Y el color blanco, Sí, ustedes saben que es la ausencia de color, ¿no? a mí me ha dicho mi mamá que en los manicomios solo van las locas. Sí, ¿no? Las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Y se la lleva al manicomio porque hay personas, hay enfermeros, hay doctores especializados para ellos, ¿no? Es por eso que se les lleva a esas personas ahí, porque no es igual tratar a una persona con problemas mentales en tu casa que llevarlo a un manicomio donde puede estar mejor atendido. Chicos, Pero yo vi en las películas que los manicomios son malos, por eso nunca quiero ir claro, ahí. algunos, ¿no? Hay tantas cosas que se ven, chicos, en hospitales también, ¿no? Hay Miss, tantas cosas Sí, que se, yo he visto que se ven. una Por película eso de es los mejor, manicomios. Ujú, Miss, ujú. creo que es mejor llevar a las personas en el manicomio porque de repente pueden hacer algo muy peligroso, tirarte algo y no sé lo que le puede pasar. Claro, ¿no? Me acuerdo Yo que, vi una película donde había un manicomio
y a varias chicas, y una chica logró salir, pero casi le torturan, le sacan el cerebro por acá. Claro, Y antiguamente, ¿no? Antiguamente en los manicomios no había la tecnología que hay ahora, los estudios que hay ahora, y antiguamente querían curar a los locos con Isabel, agua helada, ¿no? Les pasaban corriente, inclusive. Isabel. Dime, Ariadna. ¿Sabías que a un científico le robó olvídalo. Ah, ya, se me olvidó a mitad de camino. Ya, chicos, vamos a trabajar las actividades. Pregunta 1. ¿Cómo conoció la protagonista? Es decir, ¿cómo conoció María el sanatorio para enfermas mentales? Se subió en bus Ah, muy bien, porque se subió, ¿no? Bien desafortunada, bien piña ella, ¿no? Se subió a este autobús que trasladaba a las locas, ¿no? Pregunta 2. ¿En qué estado llegó la protagonista al manicomio? Dormida. Dormida, ¿no? Dormida. Porque loca no estaba. A punto de perder juicio, o sea, a punto de volverse loca tampoco. Llegó dormida. Pregunta 3. ¿Por qué Saturno, es decir, el esposo, parecía distraído al hacer los espectáculos? Estaba preocupado por María. Estaba preocupado por María. Estaba preocupado por María. Estaba preocupado por María. Muy bien, tu esposa no llega, ¿no? Tu esposo no llega, ¿cómo te vas a estar preocupado? Pregunta 4. ¿Cómo describe el narrador a Herculina? Muy Enorme, enamorada. No, la E. Lleva No. ¿Cómo era Herculina? La muy alta. Ropa Muy de alta. A ver, vamos a ver. Nos dice que Herculina, ¿no? Herculina es esta persona, ¿no? Ajá, aquí está Herculina. Aquí está. Al darse cuenta de eso, dice que trató de escapar, Herculina, Lleva una de las guardias, se dio cuenta y lo inmovilizó con una llave. La Ajá, vamos a ver. La E, ¿no? La Llevaba una E. llave, ¿no? Con la que le La inmovilizó. E, Le dio en la cabeza, seguro, ¿no? Pregunta 5. ¿Qué le pasó al gato de Saturno? Ah, aquí no nos hablan nada del gato de Saturno. No, mis. ¿Se En el escapó? fragmento no habla nada del gato de Pongámosle se Saturno. escapó porque no habló nada. Sí, yo creo que escapó porque al final de cuento estaba el gato. Ujú. Sí, Sí, ¿no? el gato estaba solo. Ajá. A ver, Estaba vamos a solo. leer. Mira, escuchen, vamos a leer estos fragmentos. A ver, por aquí encontramos la respuesta, tal vez. A ver, fragmentos, o sea, fragmentos del cuento. Nos dice, al cabo de una hora de señas esperadas, los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. O sea, el autobús era inclusive todo viejo y le dijo que no iba a ir muy lejos. No importa, dijo María, lo único que necesito es un teléfono. Era cierto y solo lo necesitaba para prevenir a su marido que no llegaría antes de las 7 de la noche. Fragmento 2. Por el amor de Dios, dijo, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco, a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal, que era la encargada de los casos difíciles, y 2 reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. Pregunta 3. Rosa Regas recordaba haberla visto en la corte inglés hace unos 12 años con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental encinta a más no poder. Entonces, ¿cómo era Herculina? Nos dice aquí que tenía una fuerza descomunal, ¿no? Que tenía un mameluco también. Mis, ¿qué mameluco? Mameluco. Es ese uniforme. ¿Han visto las personas que trabajan en los grifos? Que es como un overol, todo completo, con brazos y con mangas. Ese es mameluco. Ah, Entonces, aquí, ¿cómo describe el narrador a Herculina? ¿Cómo era entonces? Era muy alta, ¿no? Muy alta, con ropa de mecánico, que es el mameluco, y fuerte, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con el gato de Saturno?
vamos a quedarnos que se escapó el gato de Saturno, el gato del mago, que se escapó. 6. ¿Qué personaje tiene un trato tierno con María? Saturno, Saturno. Saturno, que es el esposo. Herculina, el director. Su esposo, Se recuerda que Herculina le hizo una llave, dice, ¿no? La desmayó con una llave. ¿Quién? Saturno. Recuerden que Saturno es su esposo. Escuchen, Saturno es su esposo. Herculina es esta mujer que la desmayó. El director es ese. Porque iba a llamar a su marido. El director, el chofer del bus que la llevó ahí al manicomio. El gato. ¿Quién será? ¿Qué personaje? No hemos visto el gato, ¿no? El director. A ver, escuchemos. Saturno es su esposo. Herculina es aquella guardiana que la desmayó con la llave en la cabeza. El director es aquella persona que dirige el manicomio, ¿no? Y el cual no le creyó a María cuando le dijo que ella quería solamente hablar por teléfono. El chofer del bus es aquel que la llevó al manicomio con las demás locas. Y el gato, bueno, no hemos visto, en el fragmento que hemos leído, no hemos visto ningún gato. Entonces, ¿qué personaje creen que ha tenido un trato tierno con María? Saturno. Saturno, ¿no? Porque es su esposo, Yo le ¿no? dije a su esposo y tú me dijo que no. Saturno. Yo también Muy le bien. Aquí, en el 7, el gato estaba vestido como nos dicen. Mago, ¿no? Recordemos que hacía magia. Mago. 8. ¿Qué le enviaron hasta el final a María? Cartas de ánimo. Cartas de ánimo, porque postales de viaje. de ánimo. Cartas, ¿no? de Cartas que ella no ánimo. quería recibir. ¿no? Cartas de ánimo, Cartas que ella no quería recibir. Ajá. Porque ella quería ver a su esposo y su esposo le mandaba cartas para que se animara. 9. ¿En qué condiciones estaba el bus del manicomio? Viejo, ¿no? Estaba deteriorado. O sea, estaba viejito el bus.